por un tema de respeto a todos los puntuales. Después se irán sumando las personas que lleguen más tarde por el trabajo. Esto es el ciclo cultural de la Universidad del SEMA, un ciclo que empecé en marzo. Iniciamos en marzo con Martín Krause hablando de Borges y Walter Sosa Escudero. Luego tuvimos episodios dedicados a la batalla cultural, un tema bueno, que ahora está súper de moda. También estuvo acá un grupo de expertos analizando a Cortázar. Otro capítulo también se dedicó a la obra de Luis Zanotti, que fue un educador liberal que prefiguró un poco lo que está pasando con la educación y cómo la educación se está dando por vías muy informales y la escuela no está pudiendo contener todo eso. Hoy el turno es Juan Bautista Alberdi, y un poco en esto le estamos robando el tema de los seminarios de Alejandro Gómez, que tiene el ciclo Historia y Libertad en el SEMA, porque los seminarios de historia los organiza él, pero siendo Alberdi una figura tan importante para las ideas de Argentina, sabiendo Alejandro Gómez tanto de Alberdi, y siendo el mes del 29 de agosto, del Día de Alberdi, nos parecía que valía la pena hacer la excepción, plagiarle un poco el tema de historia al seminario de Alejandro, traerlo al ciclo cultural, y hablar un poco de Alberdi, no solo con su legado en cuanto a la Constitución, que Alejandro lo conoce perfecto y lo ha escrito y lo analizó muchísimo en su obra, sino también como un personaje de su época, como un joven intelectual con intereses diversos, súper influyente, y bueno, analizar también un poco todos los costados de esta figura que supo imaginarse un país en un momento que acá era una tierra de caudillos, donde las provincias eran como territorios independientes entre sí, no había un ejército nacional naturalmente, no había nada, era todo grupos y facciones que se peleaban, y Alberdi se pudo abstraer de esa realidad para imaginarse un país europeo desarrollado y abierto al mundo. Tal vez el afán de esto sea invitar que alguien en el público o algún conocido de alguien diga, bueno, me voy a abstraer de la realidad argentina actual, de las facciones, de las peleas y de la grieta, y me voy a imaginar de nuevo una Argentina como se imaginó Alberdi, totalmente volando y totalmente abstrayéndose de la miseria cotidiana. Y bueno, no sé, por ahí a alguien se le ocurre a partir de este tipo de cosas que están pasando, de estas cosas que se están hablando en el SEMA, pensar otra Argentina distinta, sin estar esclavizado con la realidad. Una cosa bueno, en alguna pregunta que teníamos para Alejandro, se habla, ¿no? El tema de cómo la coyuntura nos ata y nos impide volar. Así que dicho esto, le voy a presentar al profesor Gómez. Todos lo conocen, por supuesto, los que vienen a los seminarios de UCEMA, pero lo mismo lo voy a presentar, por si hay algún Nobel asistente. Alejandro Gómez es doctor en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella, Master in Arts de la Universidad de Chicago, de Estados Unidos, Máster en Economía y Administración de Empresas CADE, y es profesor de Historia de muchas universidades, entre ellas la Universidad del SEMA. Acá también es coordinador de Historia. Es el organizador del seminario Historia y Libertad, que les comenté al principio, lo vuelvo a repetir, se organiza todos los meses, es a la hora del almuerzo, ideal para almorzar y hacer un break, sin ver el noticiero y ver algo mucho más lindo y más productivo. El miércoles es la próxima edición. Bueno, Alejandro fue becario Fulbright, profesor de Historia Económica, tiene escritos libros sobre los emprendedores, historia de los emprendedores, fue profesor visitante en la Francisco Marroquín. Bueno, entre sus libros está Creadores de Riqueza, reflexiones sobre la historia argentina, que ahora vamos a volver a retomar acá en el SEMA, el 25 de agosto, en el ciclo Historia y Libertad. Escribió sobre la vida de José del Valle, que es un político de la independencia de Centroamérica. Tiene, cualquier cantidad de estudios con Bautista Alberdi, por eso lo tenemos acá. Y también ha sido becario doctoral del CONICET y, docente investigador, ya lo dijimos, de muchas universidades, entre ellas la UBA. La verdad que la trayectoria de Alejandro es larguísima, pero hoy en día lo tenemos acá por su expertise en Alberdi. Y de paso les recomiendo, porque es algo nuevo en el sistema de medios argentino, Alejandro es columnista en un programa de radio muy bueno los jueves, que se llama Informe Económico, en Radio Cultura, donde hace aportes desde el punto de vista de la historia y de la economía a la charla de lo que está pasando en el día a día. Es muy interesante el dúo que hace Alejandro con Roberto Kajanowski. Les súper recomiendo el programa. Si a 7 de la tarde están trabajando y no lo pueden escuchar, se lo pueden escuchar posteriormente por Radio Cat. La verdad que el jueves pasado han hecho un programa hablando del tema de género y del feminismo mal entendido, que es para pasarlo en las escuelas. Impresionante. Así que, además de los libros de Alejandro, les recomiendo el programa de radio porque es
muy interesante y es la muestra de que un intelectual también puede ser parte del debate del día a día con altura y aportando cosas interesantes para analizar en perspectiva lo que pasa. Así que dicho esto, dejo de hablar yo porque el protagonista es Alejandro Gómez. Alejandro, bienvenido, gracias de nuevo por venir y siempre a ayudar en todo lo que organizamos en el SEMA, en el Friedman Hayek, siempre aportando, siempre trayendo cosas y temas, así que te súper agradezco. Y bueno, si querés, avanzamos con la entrevista. Sí, solo decir que no sé de dónde salió eso del CONICET, pero yo nunca estuve ni apliqué al CONICET ni nada. Pero o sea, aclaro estas cuestiones. Perdón, ya tengo que corregir la página web. Sí, no sé Te de dejo dónde habrá solo con salido. el público y voy. Mil perdones, mil perdones. Esto lo saqué de la página web del SEMA, evidentemente está mal, y como la página esa era responsabilidad mía, es culpa mía, así que perdón. Sí, bueno. Bueno, avanzamos, perdón, no era de CONICET. Alejandro, yo te quería empezar preguntando un poco, ¿cómo te lo describirías Alberdi en términos de hoy? Para vos como historiador es muy fácil ponerte en las distintas épocas digamos, analizar un personaje imaginándote en el contexto y traducirlo, pero por ahí para nosotros que no somos expertos en historia, nos cuesta sacar al prócer de la foto y del cuadro, ¿no? Como que nos imaginamos que es un señorón que está ahí, qué sé yo, no sé, dictando la verdad y alguien escribe, pero nos cuesta verlo como una persona común, que por ahí vos como, con todo lo que lo conocés y todo lo que lo has leído, te podés imaginar cómo sería Alberdi, digamos. Era una persona muy culta, estaba formado con las mejores opciones educativas de la época, o sea, era un tipo que estaba de la avanzada, en la elite, o ¿cómo te lo imaginás vos, Alberdi, en ese sentido? Sí, digamos, como muchos de los que formaban parte de la generación del 37, de la cual después quizás podemos decir un par de palabras, pero habiendo venido joven a Buenos Aires a estudiar, a la Universidad de Buenos Aires, que recién se había fundado, ¿no? Justo ahora se están celebrando los 200 años de su fundación. Tenía contactos con las lecturas de la época, ¿no? Digamos, no es casualidad que el grupo que integraban Alberdi y sus camaradas de estudio tuvieran todos ideas bastante parecidas porque estaban en contacto con las lecturas provenientes sobre todo de la Ilustración y un poquito más adelante de esto que se llamó, porque ese grupo es conocido como el grupo de los románticos, ¿no? Eh, una idea que supera esta de la Ilustración y la razón y agrega valores como lo de la naturaleza, el ser humano, las condiciones particulares de cada lugar, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de lo que se conocía en el Río de la Plata en esa época, sí, estaba en contacto con la gente más ilustrada y más intelectualmente capacitada. Entonces, por eso no es casualidad, otra vez, la cuestión esta de qué es lo que escribe y cuáles son sus referencias, ¿no? Principalmente pensadores liberales de aquel momento, de comienzo del siglo XIX. ¿Sí? Ahora, más allá de eso, habrás visto vos que no le había sido sencillo, ¿no? Su vida de estudiante, ¿no? Y quizás esa anécdota que yo me había olvidado, ¿no? Que aparece ahí en un texto que escribí, de esto que él fue a ver, o sea, se sentía mal siendo alumno, no la estaba pasando bien, ¿no? Y es algo que le pasa, sobre todo, le pasa a todos los alumnos en algún momento de su carrera, ¿no? Y en estos tiempos que corremos, donde los alumnos estuvieron, y todavía están, casi 2 años cursando de manera virtual y hay mucha deserción y mucho problema para engancharse, etcétera, a Alberdi le pasó, ¿no? A tal punto que el médico le dijo, deje de estudiar por un tiempo, vaya y diviértase, conozca gente fuera del ámbito del estudio, etcétera. Esto le sucedió a comienzos de los 30, de los años 30. Y ahí fue un poco que salió a la vida y a ver qué pasaba, etcétera. De modo que también estuvo contacto, no estuvo solamente en esto que se suele mencionar como la torre
de marfil, donde están los intelectuales pensando un mundo que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Justamente de ese tema, la verdad que uno siempre lee las cosas más formales de Alberdi, o todo el aspecto así más académico, y la Constitución y el sistema rentístico, y me sorprendió mucho encontrar tu referencia que, bueno, cuando él tiene estos problemas de salud, el médico le recomienda distenderse y se empieza a dedicar un poco a la música y compone, y después se pone a escribir en una suerte de semanario que sería una especie de revista Hola de la época, ¿no? Bueno, la verdad que ese dato es como, como muy sorprendente, y lo encontré en tu escrito. Él, digamos, termina Sinker desarrollando toda una faceta como más divertida y diferente a la que se conoce. Digamos, eso es lo que vos contás en tu escrito, ¿no? Que Sí, él, bueno, él escribe o sea, como música, que yo él, nunca la por escuché, la consejo música. médico, termina descubriendo otra cosa, digamos. Sí, digamos, yo nunca escuché la música de Alberdi. Supongo que igual para los argentinos habrá sido una suerte más que se dedique a lo que se dedicó finalmente. No porque su música fuera mala, sino porque fue buenísimo en lo que hizo. Pero sí tuvo esa faceta que también le interesaba, el arte, la moda y cosas por el estilo, que por lo general suelen quedar de lado, ¿no? Pero sobre todo en eso hizo hincapié en ese bache que hizo entre sus estudios. Él termina recibiéndose finalmente en Uruguay, porque no quiere jurar en nombre de la Confederación y de Rosas, que era la fórmula en ese momento. Entonces él termina su doctorado en Montevideo, ¿no? Previo a ir luego a Chile. ¿Sí? Ahí empieza su exilio, digamos, ¿no? Bueno, con el tema este, porque muchas veces nosotros tenemos charlas por distintos grupos en los que interactuamos, y siempre, digamos, yo siempre te pregunto qué opinás, o qué te parece el tema este, que a veces, digamos, como en la formación intelectual de los grandes líderes liberales faltaran aspectos como este, ¿no? La música, el deporte, el fútbol. Es como que los liberales andan por la vida con un manual de economía en la frente, y la sensación que uno tiene con Alberdi tal vez es que, bueno, que no ha sido así, y mi pregunta es, ¿pensás que esto ha sido determinante en que él tenga esta luz tan fuerte sobre el pensamiento argentino? El hecho de haber tenido una vida más normal y de haber tenido intereses diversos y que le hayan interesado las tertulias y las mujeres, y ser un tipo súper sociable. ¿Pensás que eso ha sido influyente en que después tenga un pensamiento tan resplandeciente? O sea, ¿eso lo ha hecho distinto, eso lo ha hecho mejor? Yo creo que lo ha hecho mejor, y como hace mejor a muchos, y es una parte esencial del liberalismo, es el debate de las ideas. Vos ahí mencionás las tertulias, los cafés, que es algo que está bastante estudiado, pero no muy difundido, lamentablemente, que es el tema de, bueno, ¿dónde se dan la socialización? ¿Dónde se da el intercambio de ideas, etcétera? Y bueno, uno es el ámbito de la universidad de manera más formal, pero las ideas circulan mucho más en los cafés, en las tertulias, en los encuentros. Y acá hay un punto interesante, o dos o tres que me gusta siempre hacer, comparando aquel momento con el presente, ¿no? Quizás una ventaja que tenían aquellos era que vos, al no tener todas estas cosas que tenemos nosotros en la actualidad, una de las principales uno de los principales entretenimientos era leer, ¿no? Para aquellos que se les había incentivado a hacerlo, ¿no? Obviamente. Y tenían el tiempo y eventualmente hasta el dinero para comprar libros. Entonces luego se juntaban a discutir en el café, en una reunión de amigos, etcétera, discutían temas, ¿no? Esto es algo que se ha perdido porque la gente ahora se cree, ¿no? Ayer leía una entrevista que le hicieron a Fran Lebowitz, ¿no? Que te dije que iba a mencionar, ¿no? Donde la mujer dice, la gente se cree que leer es leer Twitter, ¿viste? Que si vos lees, sí, leo en el teléfono, leo Twitter, leo Instagram, leo. Eso no es ni leer ni escribir, ¿no?
Y la mujer esta decía una frase muy interesante, que es que la gente, por lo general, polemiza más sobre libros que no leyó que sobre libros de los que leyó. Porque si vos leyeras por tu cuenta, vas a tomar conciencia de lo que dice el autor, ¿no? Por lo general estamos discutiendo de cosas que pone alguien en Twitter y que dice, tal dijo tal cosa. Y nadie va a mirar si realmente dijo eso o no dijo eso. Y en aquella época, por eso también tendríamos que ver, bueno, ¿qué hubiera pasado con esta gente en el presente? No sabemos. Lo que sí sabemos es lo que pasó, que era que leían mucho, discutían mucho, y esa es otra de las cosas que yo veo que hay ciertos liberales que se autoproclaman liberales y cuando vos manifestás una opinión diferente te insultan, ¿no? O sea, no te argumentan, ¿no? Y el tema era que estos no estaban de acuerdo en todos, y entonces discutían. Cuando vos lees lo que uno le escribe al otro y le contesta, etcétera, bueno, quizás el caso más famoso de la historia argentina son las cartas entre Alberdi y Sarmiento, ¿no? Las 101 de las cartas quillotanas, pero hay muchísimos casos de esos, ¿no? Entonces, yo creo que la gran ventaja de muchos de ellos eran que leían, ¿no? Leían y leían los autores que estaban promoviendo el progreso. ¿Sí? Por eso digo yo que quizás ahora ser alberdiano o promover las ideas de Alberdi es ser un verdadero revolucionario. ¿Sí? El mundo dio, en los últimos 200 años, es como que dio toda la vuelta completa, ¿no? Aquellos estaban viendo cómo terminar con el despotismo de una minoría, la nobleza, el poder divino de los reyes, los privilegios, las castas, etc. Y hoy estamos tratando de sacarnos de encima el poder divino, entre comillas, de los gobiernos populistas, de los gobiernos en general, que han avanzado sobre las libertades individuales. Entonces, proponer a Alberdi hoy es medio un acto revolucionario. Algunos te dicen, no, eso es ser conservador. No, porque cuando vos propones a Alberdi, si tenés suerte, no te insultan, no te descalifican. Y eso es lo que le pasa a los revolucionarios siempre. O sea, cuando están promoviendo ideas diferentes, en cualquier época de la historia que uno los vaya a ver, podríamos empezar con Jesús, promoviendo una nueva religión, y cómo terminó y cómo terminaron los que los perseguían a él. Y cada vez que alguien trae alguna idea nueva, que provoca un sacudón al status quo, los persiguen, etc. Y esa creo que sería hoy el impacto de estas ideas, ¿no? Obviamente que hay que ayornar, hay muchas cosas que eventualmente no se podrían proponer de la misma forma. Pero redondeando, creo yo que la principal contribución de estos era que estaban leyendo las nuevas ideas y estaban tratando de ver cómo aplicarlas en nuestro contexto. Sí, ya vamos a ir a eso, que pues vos hablas mucho de tu escrito, pero te saco un minuto del guión porque por ahí hay alguien acá que se va a dedicar a política, o por ahí hay alguien acá que va a votar a alguien que es liberal, y para que no pase lo de siempre, que es que alguien cita a alguien, que cita a alguien, que cita a alguien. ¿Qué libro de Alberdi le recomendás a un neófito que vino acá a la charla y quiere empezar a entender a Alberdi? ¿Por dónde le dirías, le recomendarías uno en especial para ir a la fuente directa? Yo siempre digo, o sea, mi favorito es el discurso que da en la Universidad de Derecho en 1881 a los graduados, que es la omnipotencia del Estado. Porque de alguna manera ese discursito que él hace, son 30 páginas, pero es brillante, condensa el pensamiento de Alberdi, ¿no? Y es algo muy sencillo. Es decir, bueno, empezá por ahí. Si te gusta, después seguí por otro lado, ¿no? Pero si lo lees y no te gusta, bueno, listo, no gastes el tiempo leyendo otras cosas más específicas, más complejas, ¿no? De Alberdi.
el estudio preliminar al derecho que él escribe en el año 37, siendo joven, que de alguna manera anticipa muchas de las cosas que él va a seguir escribiendo. Una cuestión bastante interesante en Alberdi es que mantiene cierta coherencia a lo largo de los años, ¿no? No absoluta, porque también esta es otra cuestión, ¿no? Hay gente que está queriendo ver cosas que no hay con tal de defender una idea, etcétera. Bueno, es un hombre que escribe durante 40 años y si no hay contradicciones o no hay cosas que no cierran, entonces no tendría mucho sentido, ¿no? Y es lógico que eso suceda. A veces hay algunos alberdianos, por decirlo, que quieren, o sea, no solo con Alberdi, pasa con todo, quieren hacer entrar cosas tienen un cuadrado y tienen una esfera, y no entra. Entonces, ¿viste? Empiezan a forzar. Bueno, hay cosas que no entran porque somos humanos y porque somos contradictorios. Y si tenés 40 años escribiendo y no fuiste contradictorio, algo no hiciste bien en algún momento. Sos un robot, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ir con ese texto y después empezar a dar vueltas, ¿no? Para donde mejor venga. Y entender o buscar estudios, y siempre quizás una cosa interesante, decir, bueno, buscar un estudio preliminar, ¿no? Bueno, yo puedo decir de La tradición republicana de Natalio Botana, es un libro fundamental para todo este periodo, donde él analiza todas las ideas liberales del siglo XVIII, XIX, y después mete en una gran parte del libro a Alberdi y a Sarmiento, ¿no? Entonces, te dan una referencia y después te metes en la obra de Alberdi, ¿no? Bien, Alejandro, justo me anoté otra cosa que lo había puesto en una pregunta y bueno, me diste el pie. Decías, esta gente, el gran aporte que hizo es leer todo lo nuevo que estaba pasando, todas las cosas que estaban proponiendo para derribar el absolutismo y meterse con las ideas nuevas, debatir y también tratar de adaptarlo a la realidad local, digamos. ¿Por qué esto es importante, digamos, el tema de adaptarlo a la tradición local? ¿Qué problemas podría haber, digamos, si ellos decían importar Estados Unidos directamente acá, por ejemplo, o Francia? Ahí hay toda una cuestión, bueno, varias cuestiones, ¿no? Por eso se habla de esta corriente de los románticos, ¿no? Y de esta influencia de Rousseau, que vos en algún momento me mencionaste en las preguntas que me pasaste. Es decir, bueno, ver que el hombre en cada lugar tiene ciertas características, el contexto, ¿no? La tradición, la cultura, o sea, traspasar instituciones de un lugar al otro sin tener en cuenta ese contexto no funciona. Y de alguna manera era la crítica que la generación del 37 le hacía al grupo de liberales, quizás liderado en su momento por Rivadavia. Fue tratar de copiar proyectos europeos en América sin tener en cuenta el contexto, ¿no? Entonces, la idea de Alberti es una idea, y de muchos de los que están con él, no de todos, evolucionista, es decir, bueno, es dejar que los cambios se vayan dando, promover cambios, pero no forzarlos, ¿no? Y adaptar instituciones, no copiar, ¿sí? Obviamente que cuando uno ve, por ejemplo, la Constitución argentina, ve cosas de la Constitución norteamericana, sobre todo Alberti en las bases, él analiza todas las constituciones en la primera parte y dice, bueno, ¿cuál sería la que mejor se podría aplicar dadas las condiciones de la Argentina en 1850? Y él dice, la Constitución del Estado de California, ¿no? Y esa hay que adaptarla a nuestras circunstancias, ¿no? Por eso él inclusive ahí en las bases habla de la república posible y la república verdadera, que es otro tema que tiene que ver ahí con los votos y con la participación, con el poder al presidente y todas estas cuestiones. Pero no es copiar. Claro.
justamente te iba a preguntar por eso, porque llama la atención que Alberti escribió tantas cosas, bueno, llama la atención como lectora, no soy experta en derecho ni historiadora. Como lectora uno se pregunta, ¿por qué él propone este modelo presidencialista? ¿Por qué no busca un modelo, qué sé yo, más como el norteamericano? Como tiene como un tono presidencialista en nuestro modelo, pero bueno, veníamos también de un país de caudillos y bueno, mi pregunta era, capaz que Alberti sabía que acá no podíamos tener ni la monarquía parlamentaria de Inglaterra ni la Confederación Americana, ya se imaginaba que era imposible adaptar eso a la mentalidad argentina y por eso, digamos, pone esta figura del presidente y todo, que tiene sus propios riesgos. Digamos, ¿vos pensás que él ya se venía a venir, que la cultura iba a ser una traba para tener otro tipo de modelo? Ahí hay, otra vez, siempre hay varias cuestiones, ¿no?, a tener presente. Una son los antecedentes de la Argentina. En una parte muy importante de su trabajo, él está hablando de la herencia española y de la herencia colonial y de las costumbres y de cómo los habitantes de la región están acostumbrados a un determinado tipo de leyes, de instituciones, que son las que, según su visión, fomentan el atraso, no promueven el progreso, el desarrollo industrial. Están presenciando ellos varias cosas. La Revolución Francesa y sus consecuencias, ¿no? El peligro del sufragio para todo el mundo, el tema, lo que terminó en el terror y toda esa cuestión, y cómo termina luego con Napoleón. Eso lo ven en toda América Latina, por eso no hay un sufragio universal abierto para todos rápidamente en ninguna parte de América, porque los propios revolucionarios y los promotores de la independencia hispanoamericana tienen temor a eso, ¿no? Mucho más cerca en el tiempo, ellos están viendo las revoluciones burguesas de 1848, sobre todo lo que pasa en Francia, que termina con otra vez de la Segunda República al Segundo Imperio, Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, que es elegido, Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón, que es elegido presidente, él otorga el sufragio a millones de campesinos, y luego en 1852 hace un plebiscito y lo terminan eligiendo emperador, ¿no? Entonces, ellos están viendo todas estas cuestiones. Y eso es importante, creo yo, comparado con el presente, también porque es gente que está mirando al mundo, ¿no? O sea, están mirando lo que pasa en el mundo avanzado. Acá miramos en lo que pasa, o sea, estamos tratando de copiar no el progreso, sino el retroceso, ¿no? O el estancamiento, o lo que fuere, ¿no? Entonces, esas cuestiones están siendo tenidas en cuenta. Él luego más adelante va a empezar a hablar de una monarquía, porque ve que el sistema presidencialista finalmente no está funcionando, pero ahí ya empiezan a haber otras cuestiones, que no las quiero meter ahora en el proceso, en la explicación, perdón. Y entonces, una última cuestión antes de otra pregunta, o seguir la charla, ¿no? Es el sistema presidencialista era el que finalmente mejor se adaptaba a las ideas del momento, pues ya el país no daba para una monarquía, ¿no? Eso era algo que se estaba discutiendo en los años de 1810 a 1820, quedó claro que la monarquía no. Pues de hecho, la Constitución de 1819, que es producto del Congreso de Tucumán, ya trasladado a Buenos Aires, no es aceptada por nadie. Después viene ahí la crisis del año 1820, ¿no? Por más que Belgrano y San Martín pensaran que era viable, acá eso no tenía plafón. Entonces ellos ya habían descartado esta cosa. En 1850, que es el momento álgido, ya se había descartado. Y una última cuestión es, entonces, el presidencialismo fuerte que él promueve. Él lo explica en las bases. ¿Por qué un presidente tan fuerte? Porque hay que hacer muchos cambios. Hay que cambiar el país si queremos entrar en la era del progreso. Y para hacer esos cambios, el presidente tiene que ser fuerte.
este es el presidente de la República posible. Después, cuando estemos mejor, tendremos otras instituciones. Y entonces él dice, le voy a dar 6 años, porque hay que hacer mucho, y le voy a dar mucho poder. Pero le voy a poner un límite, que es que no puede ser reelegido de manera inmediata. Y esa es la explicación que él da ahí en ese momento, ¿no? Y lo mismo está explicando de, bueno, ¿y por qué el sufragio indirecto? Bueno, porque la gente no está preparada. Van a elegir un tirano, ¿no? Entonces, supuestamente, este colegio electoral iba a filtrar esas elecciones del pueblo para el caso del presidente. A los diputados sí se los elegía de manera directa. Claro, él como que se veía, de alguna manera, se adelantaba lo que podía pasar, e incluso hoy estaría adelantado lo que está pasando en muchos países, ¿no? Con algunas votaciones de líderes ganan con mayorías impresionantes personas que están dispuestas a torcer un poco los límites de la democracia, ¿no? O sea, Alberdi la verdad que la ha pensado bien, aunque por ahí lo ha pensado mucho tiempo antes. Con todo esto que me comentás, Alejandro, y leyendo el estudio preliminar que tan generosamente me compartiste de Alberdi, todo el tiempo veía, tanto en las citas de Alberdi como en tu análisis, la mención a la evolución cultural, a esto que decís, ¿no? Que hay que esperar a cierta, digamos, gradualidad en los cambios, que no se puede imponer de golpe, el tema de la evolución. En una parte incluso vos citás que él dice, tiene que haber una ley general y las leyes tienen que ser pocas, ¿no? O sea, no hay que sobreregular todo. En otra parte también hablas como de orden espontáneo. ¿Alberdi es como una especie de fundador austríaco, se adelantó a los austríacos, o era el pensamiento que imperaba entre la gente como él en esa época, digamos? No es un invento de los austríacos, no es un invento de él, eso era lo que se pensaba. No, era lo que se pensaba en la época, en ese liberalismo clásico, que, otra vez, ahí está el punto de la diferencia entre los racionalistas, que pensaban que podían crear una sociedad de tal forma, a través de leyes, a través de controles, etcétera, y lo que está, por eso él es un evolucionista más que un revolucionario. En este sentido, en el sentido de, si bien las ideas para la época son revolucionarias, dice, esto no se hace de un día para el otro, ¿no? Esto hay que dejar que las cosas, y lo que está proponiendo en todo caso, y lo que lo decía él explícitamente, es desregular. Tenemos que sacarnos de encima todas las regulaciones del periodo colonial, ¿sí? Y estas son las ideas liberales, ¿no? Que tienen un tronco común. Él es fanático, obviamente, fanático figuradamente, de Adam Smith, al que cita permanentemente en casi todos sus trabajos, ¿no? Y va en esto, ¿no? De la mano invisible, del orden espontáneo, que obviamente después van a tomar los autores de la escuela austríaca. Pero, inclusive, desde el punto de vista económico, ahí sí, donde más se ve claramente es en el sistema económico y rentístico, ¿no? Porque, claro, me adelanto un poquito, pero el tema es así. En 1850, bueno, digamos, en 1852 se produce la batalla de Caseros, que es clave en la historia argentina. Es derrotado Rosas, el líder es Urquiza, el que derrota. Urquiza promueve la reunión del Congreso, del Acuerdo de San Nicolás. Ahí se convoca al Congreso, hay toda una serie de cuestiones con Buenos Aires. Por eso ahí hay, en ese punto que vos planteabas sobre si un sistema confederado, un sistema federal. El caso argentino tiene una particularidad con respecto a otros países, y es la preeminencia de Buenos Aires por el puerto y la aduana. Esto es lo que generó siempre un desequilibrio clave que todavía hoy se sigue mencionando de manera equivocada, pienso yo, y el año pasado vimos algo muy patético de parte del presidente, decir, bueno, le sacamos esto a lo de Buenos Aires, porque tienen mucho, etcétera, así. O sea, tergiversando totalmente
las cosas, ¿no? Pero esto hacía siempre muy difícil el poder de Buenos Aires con respecto a las provincias. Ahí hubo toda una negociación, bueno, que a la Argentina le llevó 70 años, de 1810 a 1880, ¿no? Y entonces, por eso también, cómo se implementan estas ideas y quién las va a llevar adelante. Entonces, Urquiza, cuando convoca al Congreso Constituyente, o sea, el Acuerdo de San Nicolás convoca a un Congreso Constituyente, ahí es que Alberdi acelera la redacción de las bases. Bases y puntos de partida para la Organización Nacional de 1853. Él ya venía, si uno lee sus escritos, él ya venía a trabajar, lo escribió en 2 meses, las bases, pero ya venía hacía 15 años dando vuelta con estas ideas, ¿no? Entonces él ahí dice, y ese libro lo distribuyen entre los diputados constituyentes de Paraná, y lo leen. Él al final del libro escribe una constitución. Él escribe una constitución que es muy parecida a la constitución que se termina sancionando finalmente, pero él no es autor de la constitución, no estuvo en la convención constituyente, él estaba en Chile, ¿no? La suerte fue que a Urquiza le interesó el proyecto y lo difundió entre los autores de la constitución. Y recordar también que en ese momento Buenos Aires era un país aparte, se había separado el 11 de septiembre. Y Buenos Aires se hizo su propia constitución y estuvo separado, entre otras cosas, por la disputa esta de la aduana y el puerto. Ahí justamente me das pie, bueno, a varias cosas, pero una es esta asociación de Alberdi con Urquiza, ¿no? Porque como vos contabas en tus escritos, Alberdi se pasa la mayor parte de su vida escribiendo afuera, hasta se recibe afuera, toda su actividad intelectual la despliega en Chile. Entonces, bueno, él tenía todas estas ideas muy buenas, pero alguien las tenía que llevar a cabo. Y aparece Urquiza, que es como un poco así un caudillo, un poco rústico, pero le da un voto de confianza y las aplica. Siempre para que se apliquen cosas como las de Alberti hace falta un Urquiza, digamos. Eso explica la asociación esta entre este hombre romántico, intelectual y refinado y Urquiza, que era un caudillo del interior, digamos, no pretendía hacer otra cosa. ¿Necesitas siempre un Urquiza para llevar a cabo un Alberdi? Sí, salvando la distancia, ¿no? Pero a mí siempre me gusta ponerlo en términos de comparar con tiempos más cercanos y sin decir que es lo mismo, ni cosas, solamente a manera de presentación. Digamos, si en algún momento en los últimos 30 años hubo alguna idea liberal dando vuelta, fue Menem el que las promovió, ¿no? Siempre necesitas un político que crea que eso va. Después aquí esto de Menem quedó trunco, no sabemos si creía, si no creía. Urquiza fue el hombre que respaldó esas ideas de Alberdi. Después vimos que Urquiza salió del medio, sobre todo después de la batalla de Pavón, ¿no? Y las ideas siguieron funcionando, ¿no? Y este es el, entre comillas, milagro argentino. Es decir, que estas ideas siguieron, porque también eran compartidas por los otros que llegaron luego, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca y todo, bueno, lo que algunos así muy genéricamente mencionan como la generación del 80, ¿no? Lo interesante es que tuvimos en un momento un grupo de dirigentes que creían más o menos en ese rumbo, que era el que marcaba la Constitución. Ahora, el puntapié inicial lo dio Urquiza respaldando esto. De hecho, cuando Buenos Aires se reintegra a la Confederación, en 1860 tiene que revisar la Constitución, porque Buenos Aires no había formado parte. Y le hacen pequeñas reformas, pero muy algo, bueno, una central, ¿no? Que era que la Constitución original decía que la capital era la ciudad de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires dijo, no, esto no es así, y así quedó el artículo ahora reformado que dice,
será la ciudad que se decida por una ley especial del Congreso, ¿no? Y duró 20 años más hasta que finalmente se federalizó. O la intervención federal o algunos ministerios. Pero sí fue clave la figura de Urquiza, que era un caudillo del cual la gente de Buenos Aires desconfiaba, ¿no? Por eso se separan, es decir, bueno, hicimos todo esto para sacar a Rosas y ahora a Urquiza, porque el acuerdo de San Nicolás le dio mucho poder a Urquiza. Y Urquiza no abusó, no abusó. En términos de aquel momento no abusó del poder, terminó su mandato, o sea, no cambió la Constitución para reelegirse, se le eligió a Derqui, y bueno, Derqui luego de la batalla de Pavón renuncia y es elegido Mitre. Pero creo que es importante, es muy importante y poco apreciado el rol que tuvo Urquiza en la sanción de la Constitución de 1853, ¿no? Porque, bueno, las ideas podrían ser muy buenas, pero si alguien no las apoyaba, no funcionaban, ¿no? Y es un personaje que yo siempre tengo deuda en estudiarlo a fondo, porque si vos te pones a buscar biografías de Urquiza, casi no, o sea, hay muy pocas. Hay una tradicional de Beatriz Bosch y no se escribe mucho, no sé por qué, ¿no? Porque es un hombre clave en todo este proceso. Porque generalmente nosotros arrancamos con Mitre, ¿no? Los presidentes fundadores, Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Pero Urquiza fue clave y lo escuchaba Alberdi, ¿no? Y este es un tema que luego a Alberdi le va a costar, porque estando los hombres de Buenos Aires, Sarmiento va a quedar del lado de los hombres de Buenos Aires, con Mitre, Alsina y compañía. Y cuando la mano política cambia, digamos, Urquiza lo manda Alberdi a Europa a buscar el reconocimiento de la independencia, del nuevo gobierno, etcétera, como ministro plenipotenciario. Él va, debería cobrar de parte del gobierno. Entonces, cuando Urquiza cae y cambia todo, le dejan de pagar. Y ahí va a empezar otra historia, que es la historia que también explica un poco las peleas y las críticas durísimas que hace Alberdi a Mitre y a Sarmiento. Luego ya hay una disputa medio política y personal también. Y esto nos lleva al principio de todo lo que vos planteabas, que es, bueno, finalmente eran personas también. Y a veces hacía unas críticas, según mi opinión, quizás desmesuradas, porque, claro, lo habían dejado sin dinero. Estaba el hombre en Europa, bueno, se la rebuscaba, tenía ahí a su mecenas, que era William Wheelwright, que él trabajaba de abogado para él, y en fin. Pero también es interesante eso, ¿no? Sí, daría la sensación para un estudiante de colegio, bueno, yo hace 20 años salí del colegio, pero es como que uno estudia, los padres de la patria son, esto lo dice también siempre Emilio Campos, los padres de la patria son Belgrano y San Martín, después hay un gran agujero, aparece así de la nada Urquiza, lo saca Rosas, viene la Constitución y después vienen todos los presidentes, ¿no? Y nadie habla de Alberdi en el colegio, nada de Urquiza ni hablar. Lo único que se sabe es de Caseros, pero no, o sea, son como próceres invisibilizados y tal vez han influido, por lo que vos comentabas recién de la idea esta que tenía Belgrano y todo de la monarquía, al final en el sistema de gobierno han influido mucho más un Urquiza y un Alberdi que un Belgrano, y sin embargo en los manuales de colegio el padre de la patria son Belgrano y Sí. San Martín, y el primer presidente, digamos, son Avellaneda, Mitre, y Alberdi no existe, y Urquiza no existe, y un montón de gente más no existe, ¿no? Y Belgrano, porque creó la bandera, porque si no, ni sabríamos solamente el apellido y nada más. Belgrano tuvo o sea, y hubiera sido súper injusto con Belgrano, pero yo no sé cuánta proyección hubiera tenido desde el punto de vista histórico Belgrano de no haber creado la bandera. Y lo digo de nuevo, hubiera sido muy injusto, porque es uno de los tipos más valiosos de la historia argentina, me parece a mí. Pero bueno, a veces también pasan estas cosas, ¿no? Que tenés que tener la suerte, o
ahora se está celebrando los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, mucho orgullo de la UBA y tal. O sea, pero a Rivadavia no lo veo mencionado nunca. Y fue él el que promovió la creación, era ministro de gobierno con plenos poderes, porque Martín Rodríguez estaba en la campaña en el sur de la provincia, o sea, manejaba todo él. Rivadavia también es otro personaje que es... Está totalmente invisibilizado en la historia argentina. Está, digamos, si no existiera la avenida Rivadavia, no sé si habría alguien que existe, más o menos. ¿Cuánto tiene que ver, te pregunto, cuánto tiene que ver, Alejandro, esto en que la historia oficial prácticamente el escrito Bartolomé Mitre? Ya sea con los libros, ya sea con su diario. ¿Tiene que ver en que algunas personas no forman parte del relato y otras sí? Bueno, sí, obviamente. Digamos, Rivadavia pierde vigencia porque Rivadavia es rescatado por estos posteriores, o sea, por el periodo post-Rosas, ¿no? Es rescatado. Lo que pasa es que luego viene el revisionismo y empieza con toda la cuestión del entreguismo, del imperialismo, del tratado de libre comercio, bueno, en fin, toda una serie de cuestiones, ¿no? Y los errores eventualmente que yo decía ahí que se achacaba, porque esta generación del 37, estos jóvenes, ¿por qué se llama generación del 37? Porque se reúnen a partir de 1837 a discutir un modelo de país. Son jóvenes que nacieron ahí al borde de la Revolución de Mayo, que están cansados, como muchos ahora también, y volvamos a meter esto en contexto actual, ¿no? Están cansados de unitarios y federales. Están hartos porque ellos ven, Rivadavia escribe, también Alberdi escribe en 1847 sobre la independencia, dice, nos independizamos de España, pero no nos independizamos de los gobiernos despóticos y tal, necesitamos la independencia interna. Están cansados de esta lucha fratricida, unitario, federal, que no se resuelve. Dicen los tipos, pasaron 20 años y no fuimos para ningún lado. Entonces empiezan a discutir esto, obviamente que a Rosas no le gusta este debate, estas críticas, etc. Ellos se reúnen en el salón literario a discutir literatura, entre comillas, pero bueno, obviamente que rápidamente en esa Buenos Aires de aquella época rápidamente se supo que no, ahí hay una película seguramente muy conocida que es Camila, que muestra de alguna manera, pinta más o menos bastante bien a mi gusto la Buenos Aires de ese momento y cómo era leer libros prohibidos y tal. Bueno, y por eso se exilian la mayoría en Montevideo y otros se van a Chile, ¿no? Pero estos jóvenes están cansados y como supongo yo que muchos jóvenes deben estar cansados de la grieta de K anti-K, ¿no? De lo que sea. O antes eran peronistas y radicales y tal. Entonces, ellos están planteando este nuevo mundo. ¿Y cuándo? Finalmente, después sobre todo después de Pavón, se produce la organización nacional con Mitre, etc. Hay que escribir una historia argentina. O sea, hay que crear la nación esta, la legitimidad, ¿no? Ellos se reconocen como herederos de Mayo y ahí empiezan a escribir la historia. Obviamente que Rosas desaparece de ahí y buscan personajes lejanos. Bueno, uno es Belgrano, el creador de la bandera y tal, y todas las cualidades que tiene, que además muere en 1820, y el otro San Martín, que muere ahí en 1850, pero que hacía 20 años que estaba fuera del país también, ¿no? Vos fíjate que esa es otra cuestión siempre de nuestra historia, pero para no irnos de Alberdi. Sí, se escribe, como dice la canción esta, los que ganan escriben, y esta vez fue Mitre y compañía, y se empieza a crear todo un panteón de próceres, y obviamente que pone a los que se acercan más a sus intereses, sus ideas, etc. Justo mencionaste ahí, respecto a este tema, el tema, bueno, de que San Martín, esta paradoja de que todos nuestros referentes pasaron una buena parte de su vida en el exterior, particularmente San Martín, directamente todo se murió afuera, y bueno,
en tu recuento, este que me pasaste de Alberdi, haces la cuenta más o menos que entre los 28 años y los 70 Alberdi prácticamente vivió fuera de Argentina, o en Chile, en Uruguay o en Europa como ministro, ¿no? Y ahí fue donde hizo todas sus grandes obras, las bases, todo. ¿Pensás que eso de estar fuera de la cosa diaria, de las rencillas políticas, de las grietas de la época, favoreció su producción intelectual, que tal vez para un intelectual es mejor alejarse de la coyuntura para poder producir ideas buenas? O sea, ¿eso le sirvió a él para florecer, el tema de estar lejos? ¿No hubiera podido hacer eso acá, en medio de toda la trifulca? Yo pienso que a mí me da que sí, porque vos sabés que si lees, a mí me falta terminar de leer, yo no he leído todo Alberdi, porque es inacabable, pero cuando vos lees lo que él escribe, sobre todo en los póstumos se ve, lo estoy viendo. Él está escribiendo, está en Francia, está hace 20 años que se fue a la Argentina y tiene datos del Banco de Buenos Aires, del Banco Hipotecario, del empréstito de acá. Él está en contacto permanente con gente de acá que le está pasando letra todo el tiempo, ¿no? Y que obviamente también ahí se produce, acá se producen 2 o 3 cuestiones que uno ve. Una, bueno, de afuera todo se ve mejor siempre, ¿no? O sea, todo se ve más claro, ¿sí? Es decir, bueno, pero eventualmente, ¿quién es el que te está pasando letra a vos, no? Digamos, hoy vos agarrás vos podés leer todos los periódicos viviendo en China, pero si no, antes alguien te escribía una carta y te decía, tal periódico está diciendo esto, está diciendo esto, no te mandan el periódico, obviamente. Y ahí ya tenés el filtro del que lo lee y qué te está diciendo y qué quiere que vos eventualmente escribas, ¿no? Entonces, yo pienso que como la base de las ideas de él era tan fuerte y tan clara, luego eventualmente en sus escritos hay 2 cuestiones. Yo diría, uno, de quién le está pasando la letra a él, quiénes son los que desde acá están escribiendo y pasando la información. Y la otra, que no es un tema menor, es esta cuestión personal que él va a tener con Mitre, con Sarmiento, no tanto con Avellaneda, ¿no? Sobre ese ninguneo, porque finalmente él está afuera y se siente como que no le hacen caso, que él tiene ideas y está marcando el camino, y yo les estoy diciendo que va a haber tal crisis y las crisis se producen. Es muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que me da la sensación que no hubiera variado mucho lo que él escribía desde afuera que desde adentro, porque si hubiera sido alguien que le interesaba realmente participar de la cosa política, él se venía a Buenos Aires y lo hacía. O sea, que a él no le interesaba. Y habiendo estado acá, podría haber escrito, ¿no? Bueno, ¿por qué no volvió? Solo 2 años, porque finalmente volvió y fue diputado por Tucumán entre 1879 y 1881 y se volvió a ir, no volvió más. Entonces, tampoco era que estaba prohibido ni nada. No o sea, en la época de Rosa se fue, sí, por determinado motivo de lo que era vivir en esa época, como tantos otros, pero él después pudo haber vuelto y nunca regresó, ¿no? Y esa es otra de las... Bueno, y ahí hay muchos que te dicen, bueno, sí, desde afuera, esto, ¿no? Si te interesaba tanto, ¿por qué no viniste y te involucraste más directamente? Es un caso, creo yo, debe ser el que más influencia tuvo en la Argentina sin haber estado en la Argentina. Por eso el libro de José García Hamilton, algo así como Historia de un ausente o algo así, ¿no? Vida de un ausente, sí. Vida, digamos, un ausente que estuvo más presente que ausente. Al fin y al cabo, era casi lo mismo, porque él tenía gran influencia y tenía sus voceros en el Río de la Plata, digamos, en Argentina, si se quiere.
Aprovecho y te cuelo una pregunta del público, Ale, que toma uno de tus primeros comentarios, de cómo este grupo de gente estaba mirando las ideas nuevas y las ideas avanzadas en vez de estar mirando para atrás, como pasa ahora. Sol, que viene siempre a las charlas, te pregunta ¿a qué mundo avanzado estaría mirando Alberdi ahora? ¿A dónde estaría mirando? ¿Qué estaría leyendo? Si te animas a decirlo. ¿Qué estaría leyendo? Esto así, como son charlas, yo puedo decir cualquier cosa y total todo vale. O sea, queda. Ahí esta Fran Lebowitz que mencioné, ¿no? Que es políticamente incorrecta, y me sentía yo identificado con bastantes cosas. Decía, total, yo digo algo y es lo que yo pienso, ¿no? Y chao, en lugar de tener tanto temor a mirar lo que dijo, lo que no dijo. La primera respuesta, o sea, cuando estoy como influenciado, la primera cosa que se me ocurrió pensar fue en China. Por eso di tantas vueltas antes de contestar, porque puede sonar a una barbaridad. Pero Alberti estaría mirando China. ¿Qué están haciendo estos tipos? ¿Hacia dónde van? ¿No? Pero estar viendo bien, no como estos que están en el gobierno, que están, no sé, le entregaron para que le den vacuna, no sé qué cosas, los están usando. Estos se creen que desde el bar de Boyacá y Nazca vos podés controlar a los chinos, más o menos, ¿no? Lo digo porque vivo yo acá a 10 cuadras de ese lugar. Pero es decir, el porteño que se va a aprovechar de los chinos, ¿no? Alberti estaría mirando China, estoy seguro, pero no para copiar el sistema comunista o lo que. Bueno, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo esto? ¿No? Como él estaba mirando, bueno, estamos acá en Europa. ¿Qué pasa con Europa? Y Europa resulta que se está quedando atrás. Como decía Sarmiento, yo me perdí 3 meses dando vuelta por Europa y me dejé las últimas 2 semanas para ir a Estados Unidos y perdí el tiempo. Cuando Sarmiento hace los viajes que los manda el gobierno de Chile a ir a estudiar el sistema educativo y de prisiones, le dice, tenés que ir. Sarmiento es otro interesante, que conozco menos, pero conozco un poco, y que lo cuenta Natalio Botana. Yo hace unos años solamente me di cuenta que él primero conoce África, Europa, Estados Unidos, y después conoce Buenos Aires. Mucha gente cree que Sarmiento vino a Buenos Aires de una vez. Y Sarmiento dice, estuve viajando por Europa, reconociendo lugares, y cuando descubre Estados Unidos dice, el futuro es acá, ¿no? Entonces sí, buscar estos lugares. Obviamente que estaría fascinado con Silicon Valley y viendo cuál es la revolución tecnológica o países como Lituania, etcétera, ¿no? Supongo. Otra cosa que podría decir, y con esto cierro, la respuesta es que si quizás ya se hubiese argentinizado y estaría mirando Cuba o Corea del Norte, no sé. Pero la idea es que estaría preocupado por la inteligencia artificial, supongo yo, ¿no? Que, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo esto puede ayudar a la gobernabilidad o no de la gente? Otra pregunta del público es si nos podés recordar, porque lo medio que lo mencionaste al pasar, ¿por qué se va de la Universidad de Buenos Aires y termina formándose en otro lado? Cuando se había establecido que cuando te recibías tenías que jurar por la Santa Federación Rosas, había una fórmula de juramento que él no quería, porque no se va inmediatamente, ni es perseguido abiertamente por Rosas, etcétera, como otros que tuvieron que irse más rápido, pero tiene ese desacuerdo y bueno, se va y termina su presentación en Montevideo, ¿no? Y después consigue trabajo en Chile y se va a Chile. Y trabaja con de abogado, con William Wheelwright, que era un emprendedor de ferrocarriles, vapores, etcétera, muy importante en la región, un norteamericano, y bueno, termina con él.
Otra pregunta, ya, esta es mía y totalmente basada en la ignorancia. ¿Por qué, no sé si Alberti habló del tema, y no sé si tal vez era por el miedo que vos mencionabas a todos los acontecimientos en Francia con Luis Bonaparte y todo? ¿Por qué no se promueve el voto universal, sino recién hasta 1912, digamos? O sea, tenían miedo, durante tanto tiempo han tenido miedo a que la gente se deje llevar por un tirano o vote algún Luis Bonaparte que haga un imperio acá. Bueno, ahí hay dos cuestiones. Una, y esto nos lleva a un tema clave que otra vez también nos vuelve con la cuestión esta de Rousseau que habíamos mencionado. Un tema es, lo que él está diciendo es, bueno, hay una sociedad civil y una sociedad política. ¿Sí? Una la cuestión política y otra la cuestión civil. Y él tiene una idea muy clara al respecto. Dice, acá lo que importa es la libertad civil, no la libertad política. Porque si tenemos esta constitución que el gobierno no puede hacer determinadas cosas, lo que está diciendo, no importa quién sea el gobierno, y en este sentido no importa si es un rey, si es un emperador, si tiene el límite que le impone la constitución, lo que importa es la libertad civil, es lo que yo puedo hacer con mi vida. Entonces, ¿quién está en el poder? No importa. Y por eso no importa tampoco quién puede votar y quién no. Esa es una cuestión, esa distinción que él hace entre la libertad civil y la libertad política. Siguiendo con esto, él dice también, bueno, la gente no está preparada para votar, porque nunca se la preparó para esto. Nosotros venimos desde 1810 en adelante y lo que vemos es que ha habido malos gobiernos o gobiernos autoritarios con la suma del poder público, etc. Ahora, no podemos negar el voto a la gente. Él ya había notado que eso no se podía hacer, que no iba. Entonces, aplica esto que se usaba en varios lugares. Todavía se sigue usando en Estados Unidos, en Argentina se usó hasta 1995, que es el colegio electoral. Bueno, elegimos electores y estos electores eligen, ¿no? Dice, y él habla, esa es la república posible, la que podemos tener ahora, hasta que llegue el momento de la república verdadera, ¿no? Para él lo importante era el progreso económico, y después venía el progreso, el avance social, el avance cultural, el avance político. Acá había otros que hacían más hincapié, no, primero el avance político, después el educativo, y después como consecuencia de eso, el económico. Y una última cuestión que es clave en todo este pensamiento, y que es esta influencia de Rousseau y los románticos, etcétera, es el aprender por las cosas, la educación de las cosas. Uno aprende estas costumbres civilizadas cuando vive en una sociedad civilizada. ¿Qué es lo que pasa acá en la Argentina? Es decir, lo que nosotros aprendemos es a sacar ventaja de todo, a violar la ley, total no tiene costo, a la ley de la fuerza, o a lo que se vio en los últimos 20, 30 años, que es, bueno, la autoridad no existe, el mérito no existe, el policía no existe, etcétera, porque antes hicieron todo mal y entonces, bueno, en fin. Y lo que él dice, y en esta corriente de pensamiento, es decir, bueno, esto se puede aprender a lo largo del tiempo o podemos aprender trayendo gente, lo que se conoce como el trasplante migratorio. Por eso le está pensando en la inmigración. ¿Quiénes son los que viven civilizadamente, desarrolladamente? Los anglosajones. Y por eso le está pensando en esa inmigración, el trasplante migratorio. Y el ejemplo que yo pongo siempre en las clases es el del típico, cuando todavía prepandemia, vos te subías a un avión en Ezeiza e ibas a Estados Unidos o ibas a Suiza o a Canadá o a Australia. Te subías al avión en Ezeiza estás en Argentina, la gente
que supuestamente además tiene cierta educación, porque al menos se pudo comprar un pasaje, tiene un pasaporte, tiene una visa, se comportan como argentinos en Argentina, ¿viste? Te dicen, hay una línea amarilla que no puedes pasar, todos están encima de la línea amarilla. Dicen, vamos a ir llamando por grupo 1, grupo 2. Cuando empiezan a llamar, van todos ahí a la puerta de embarque, no te dejan pasar. Te dicen, tenés que llevar un bolso, llevan 3 bolsos, en fin, están en Argentina. Te subís al avión, te empujan, te pegan, te ocuparon el lugar. Cuando el avión llega al aeropuerto de Miami, Nueva York, Madrid, es como que se civilizaron, porque hay una línea amarilla que no la pasan, porque te llama la gente y te dice, usted tiene que ir atrás, usted tiene que llenar bien el formulario, la gente lo llena, alquilás un auto y aprendiste a manejar civilizadamente. Lo que el argentino cuando va a otro lugar se civiliza, porque si no te ponen en tu lugar rápidamente. Porque además ven, no somos tontos. Nosotros vemos que acá el que gana es el que tiene la ventaja, el amigo, la acomodo. Y vas a otro lugar, ves que él para donde hay que parar, pide permiso, hace la fila. Alberdi pensaba, bueno, traer gente de aquellos lugares y crear este trasplante migratorio. Bueno, y ahí estaba esa máxima que él escribe, esa máxima aparece en las bases, que es gobernar es poblar. Que además tenía otra connotación, necesitamos mano de obra para hacer crecer el país y necesitamos que el país además tenga un mercado que amerite cierto crecimiento, un mercado interno, ¿no? Lo paradójico del caso es que finalmente la inmigración fueron italianos y españoles, mayoritariamente pobres, analfabetos, pero que empiezan a llegar a gran escala a partir de 1880, donde ya hay un cuerpo de leyes y de reglamentos que funcionan, donde se privilegia el trabajo, el esfuerzo, la inversión extranjera, y son los que hacen grande el país. Es decir, y finalmente en medio le terminan como dando la razón a él, porque no vienen doctores, no vienen egresados de la universidad, vienen analfabetos, la gran mayoría, ¿no? Y son los que hacen grande el país. ¿Por qué? Porque trabajan, porque tienen instituciones, tienen libertad, tienen derecho de propiedad, y no votan, la mayoría de ellos no votan, porque además no se nacionalizan. Entonces, recién en 1912 empiezan a votar todos, los argentinos mayores de edad, hombres, pues ya el país es un país rico, ¿no? O sea que la riqueza se hizo antes de que pudieran elegir, ¿no? Ahí empieza todo un tema que es para analizar detenidamente, que es cuando empieza el atraso de la Argentina, ¿no? Algunos dicen, la respuesta fácil siempre es en 1945, otros dicen en la crisis del 30, cada vez hay más que empiezan a aparecer algunos vestigios, antes aún de la ley Sáenz-Peña. Las ideas nacionalistas con las cuales Alberdi no estaría en absoluto de acuerdo, ¿no? Creo que estás dejando ahí un tema para un seminario futuro tuyo o de quien sea, encontrar la raíz, porque ese es un tema de conversación ideal para vos. ¿Cuándo empezó la raíz de la decadencia, no? Porque la respuesta fácil, como dices, es la del 43, pero hay mucho para escarbar atrás. Las reformas, bueno, estos son datos que da siempre Emilio Campo, ciertas reformas educativas que ha habido en 1908, 1910 de raíz nacionalista. Pero bueno, lo dejemos ahí para que el público se quede con la duda. Alejandro, como hacemos siempre en estos ciclos, me encantaría si querés hacer una reflexión de cierre, y antes de cortar, si querés repasamos un minuto la presentación del 25 de agosto, le contemos un poco, un minuto a la gente tu libro, de qué se trata, así ya falta mucho, pero bueno, para que se vayan anotando. Bueno, en base, es un libro muy pequeño que se llama Reflexiones sobre el Bicentenario, y en base a seguramente preguntas que me hagas vos, ir pasando sobre algunos de estos temas, quizás seguramente hablaremos más del siglo XX o cosas por el estilo.
pero hacer un recorrido e inclusive terminar con una visión liberal de la historia, ¿no? No fanática, ¿sí? Como a mí me gusta decir, pero sí fundamentando algunas explicaciones de algunas cuestiones, ¿no? No todo lo que se hizo en el siglo XIX, en la segunda parte del siglo XIX estuvo bien, no todo lo que se hizo en el siglo XX estuvo mal. Tratar de entender y como digo siempre, ¿no? Tratar de debatir ideas, es decir, bueno, esto es lo que yo pienso. Si no te gusta, decime a vos por qué estaría mal, ¿no? ¿Por qué no se puede decir, no, a mí este candidato no me gusta, te bloqueo, o sos un desgraciado, o sos, viste, las palabras descalificativas que tenés siempre, la gente. Es decir, bueno, que lo haga alguien que no es liberal, bueno, no me sorprende, pero que lo haga alguien que se autopercibe liberal o se autodefine como liberal, sí, porque el avance es a través del disenso y en determinados ámbitos es explicar, ¿no? La ciencia vos tenés que decir, yo no estoy de acuerdo, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Y para eso, me parece a mí siempre lo fundamental es leer, que es la cuestión de todo, ¿no? O sea, es como, yo le pongo así a los jóvenes, ¿no? Sí, es como, leer un libro es como ir a jugar al fútbol con tus amigos. Y decir lo que dice un libro que te dijo otro es como ir con tus amigos y quedarte afuera mirando cómo juegan ellos. Es decir, vos tenés que leer vos el libro y decir vos qué es lo que qué es lo que pasa. No, claro, tiene un costo eso, que es el no ver los partidos de fútbol que a mí me gustan, no juntarse con los amigos, porque requiere un tiempo, ¿no? Requiere un tiempo. Ahora, para yo hacerme determinadas ideas también requiere un tiempo. Y si no querés que nadie te lleve de las narices, si vos no invertís en vos, y bueno, te llevan de las narices, porque cualquiera te dice cualquier cosa. Y no solamente el que te dice las cosas negativas o con las que no estás de acuerdo, sino aquellos que piensan parecido a vos y también te están diciendo cualquier cosa porque no tienen sentido las cosas que dicen, no tienen sustento, ¿no? Hay gente que se define liberal y no tiene la menor idea de lo que es el liberalismo, se cree que es no emitir, ¿viste? Bueno, eso es una parte mínima de las ideas de la libertad, de las cosas que dice Alberti. O sea, los fundamentos, y con esto cierro, y si hay alguna pregunta o comentario, es bienvenido. El fundamento de la cuestión de las ideas de la libertad no pasa porque el Estado gasta mucho, gasta poco, son los impuestos altos. Todo eso es una consecuencia no deseada. El fundamento principal es que yo no tengo por qué someterme a los caprichos, a los deseos de un tercero. ¿Sí? Fundamento es, yo soy libre porque estoy vivo y tengo derecho a pensar y hacer con mi cuerpo lo que yo quiera mientras no afecto los derechos de otra persona. Entonces, cuando yo empiezo a actuar de esa manera, entonces ahí sí, empiezo a generar riqueza, si el Estado se la quiere quedar, no se está quedando con mi riqueza, se está quedando con el tiempo que yo invertí en generar esa riqueza. Con tu libertad. Entonces se está quedando con mi libertad. Ese es el fundamento, ¿sí? De que no haya inflación o que no me está dejando intercambiar libremente. Si yo trabajé, me pagaron, lo hice legalmente, etcétera, quiero importar la computadora, porque en Estados Unidos la venden a $500, acá me la quieren vender la misma, a 1.500. Y no, yo soy un contrabandista. ¿Por qué? Porque alguien no, porque, no. Esa es la libertad. O sea, lo primero, no porque no es tan eficiente el sistema, todo eso se entiende perfecto, bueno, al menos lo que pensamos de determinada forma, por esto que no lo entiendo. Pero el fundamento es que te están negando a vos la posibilidad de decidir qué haces con tu vida. Ese es el punto central, ¿no? Que muchas veces no se entiende, ¿no? O sea, no pasa por votar o no votar,
da lo mismo, porque de hecho acá votamos todos, o sea, estuvimos muchos años sin votar y ahora estamos muchos años votando, por suerte, pero igual la libertad te la violan y que te afecta económicamente es consecuencia. Es lo que se ve, lamentablemente. Lo que no se ve es que cada peso que te sacan o cada traba que te ponen están limitando tu libertad, tu tiempo, tu vida, que además es muy escaso, ¿no? Por más que uno crea que dura mucho. Sí, es muy escaso para regalárselo a un gobernante, sobre todo. Alejandro, bueno, recordamos entonces, el 25 de agosto vamos a hablar de historia argentina. Nos pide acá Roberto del público pensar el tema de hacer el seminario sobre el origen de la decadencia. Yo me comprometo a preguntarte sobre eso en tu próximo seminario del 25 de agosto, y si después vos querés organizar algo, me pongo a disposición. Me parece que hay un temón ahí, pero por lo menos te lo voy a preguntar. Así, ¿cuándo empezó? Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por la disposición. La verdad que hay un montón de cosas para hablar de Alberdi y muchas facetas más, pero no queremos extendernos tanto. Mejor es que lo Gracias, lean. Que lo sí, lean. Que no gracias se por la tu cuente yo. generosidad y gracias por esto que has dicho, ¿no? Que la libertad no es eliminar el Banco Central o pelear contra el déficit, es mucho más profundo. Que los chicos lo tengan en mente y que la gente lo tenga en mente. Así que bueno, nos vemos el miércoles con Adrián Javier y nos vemos el 25 de agosto de nuevo. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos por venir. El video va a estar colgado en las redes en los próximos días por si lo quieren compartir, repasar, y no se pierdan el seminario del miércoles con Adrián Javier sobre la historia del agro y el del 25 con la historia de Argentina escrita por Alejandro, que va a estar espectacular. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.